Bienvenidos a Ecos del Abismo. Fue una semana agotadora en la oficina de desarrollo de videojuegos donde trabajo. Los plazos de entrega apremiaban, y las noches se hacían cada vez más largas y solitarias en mi rincón oscuro de la oficina. Recuerdo aquella noche en particular. Una tormenta azotaba afuera, y las ráfagas de viento golpeaban las ventanas como si intentaran entrar. Mi único compañero de aquella velada, Chas, se fue temprano, dejándome solo para terminar el proyecto. Fue entonces, en medio de la calma, cuando escuché un sonido inesperado, uno que cambiaría mi percepción del lugar para siempre. Terminé el último sorbo de café y me levanté para estirarme. La oficina estaba en completo silencio, excepto por el ruido de la tormenta. Cuando me dirigí al pasillo, un crujido resonó desde el fondo. Pensé que tal vez Chas había regresado por algo que olvidó. Llamé su nombre en voz baja, pero no hubo respuesta. La oficina estaba vacía y yo estaba solo, o eso creía. Decidí revisar el lugar. Al caminar hacia la cocina, noté que la puerta de uno de los despachos se cerró suavemente, sin que hubiera ninguna corriente de aire. Comencé a dudar de mis sentidos, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que alguien me observaba desde algún rincón oscuro, como si una sombra estuviera siempre detrás de mí. Volví a mi escritorio y traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que miraba hacia el reflejo de la pantalla, parecía ver algo moviéndose justo a mis espaldas. En una de esas miradas, lo vi claramente. Una silueta alta y delgada estaba de pie al fondo de la oficina, observándome. Cerré los ojos y traté de mantener la calma. Me dije a mí mismo que debía ser solo una sombra o un truco de la luz. Pero cuando abrí los ojos, la figura seguía allí, inmóvil, observando. Lleno de nervios, me acerqué lentamente al final del pasillo. La figura parecía desvanecerse al acercarme, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Entonces escuché algo estremecedor, una risa baja y susurrante que provenía de la sala de descanso. Mi corazón se aceleró y mis manos empezaron a sudar. Con cada paso, la risa parecía hacerse más clara. Cuando finalmente abrí la puerta de la sala, no había nadie, pero el aire estaba denso, y el eco de la risa aún resonaba en mi cabeza. Volví corriendo a mi oficina, decidido a terminar lo que estaba haciendo e irme. Apagué mi computadora y en la pantalla, el reflejo me mostró a alguien justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi respiración era entrecortada y el sudor frío corría por mi frente. Decidí recoger mis cosas y salir de inmediato. No podía quedarme un segundo más en ese lugar. Algo o alguien estaba jugando con mi mente. Al llegar a la puerta principal, giré para echar un último vistazo. Vi una figura en el reflejo del cristal, una sombra oscura que se desvanecía lentamente en la penumbra. Mientras descendía las escaleras, el eco de mis pasos parecía acompañarse por otro par de pasos, como si alguien bajara justo detrás de mí. Afuera, bajo la lluvia, miré hacia la ventana de mi oficina. Las persianas estaban movidas, y juraría que vi unos ojos observándome desde allí arriba, brillando en la oscuridad. Esa noche, llamé a mi jefe y le conté lo ocurrido. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego me confesó que yo no era el único que había tenido experiencias extrañas en la oficina. Desde entonces, nadie se queda hasta tarde. Pero en ocasiones, al apagar las luces, aún podemos ver una sombra moverse en los rincones de la oficina, como si nos esperara. Quizás algún día alguien más se atreva a descubrir qué o quién es esa presencia, pero yo no pienso volver allí después del atardecer. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Trabajaba como guardia de seguridad en un rascacielos en el centro de la ciudad. Durante las noches, los pasillos y oficinas vacíos del edificio creaban una atmósfera inquietante, pero yo ya estaba acostumbrado, o eso pensaba. Todo comenzó aquella noche de invierno, cuando la ciudad dormía y solo se oía el zumbido de los sistemas de ventilación en las plantas superiores. Había terminado mi ronda en el último piso cuando el sonido de unos pasos resonó a lo lejos. Pensé que quizás otro guardia se había quedado, pero cuando revisé el área, descubrí que estaba solo. Intenté calmarme,
pensando que tal vez el eco amplificaba los ruidos de la estructura. Sin embargo, esos pasos continuaban, cada vez más cercanos. Al girar una esquina, vi una sombra desplazarse rápidamente en el fondo del pasillo. Me quedé congelado, intentando descifrar si era real o solo mi mente jugando conmigo. Decidí seguir la sombra. Mientras avanzaba, el ambiente parecía volverse más pesado y, en cada paso, el frío aumentaba. Los pasos cesaron cuando llegué a una sala de conferencias en el piso 25. La puerta estaba entreabierta, y dentro solo reinaba una penumbra absoluta. Entré y encendí mi linterna. Mientras iluminaba la sala, sentí una brisa helada que no tenía explicación, pues no había ventanas abiertas. Al girar, vislumbré algo en el reflejo de la ventana. Era una figura de pie detrás de mí, alta, y con un rostro inexpresivo y pálido. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Caminé hacia la salida, pero al llegar a la puerta, escuché un susurro en mi oído. «No estás solo». Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco infinito. Volví al pasillo, y las luces comenzaron a parpadear, como si alguien o algo estuviera controlándolas. Intenté usar mi radio para pedir ayuda, pero solo escuchaba estática. Los nervios comenzaban a apoderarse de mí. De repente, las luces se apagaron completamente, dejándome solo con la oscuridad y el zumbido del silencio absoluto. Mi linterna comenzó a parpadear, y en uno de esos destellos, vi una silueta al final del pasillo, inmóvil, observándome. Di un paso hacia atrás, intentando alejarme, pero la figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, sus pasos resonando como eco en el silencio. Empecé a correr hacia las escaleras de emergencia, sin atreverme a mirar atrás. El sonido de sus pasos me seguía a cada escalón. Al llegar al primer piso, me giré por un instante y vi su rostro, pálido y cadavérico, observándome desde el umbral de la escalera. Salí corriendo del edificio sin mirar atrás. En la calle, bajo las luces de la ciudad, respiré profundamente, pero aún sentía su mirada sobre mí. Al día siguiente, le conté a mi supervisor lo sucedido. Él me miró en silencio antes de decirme que en ese edificio, hace muchos años, un guardia de seguridad desapareció misteriosamente en su turno nocturno. Desde entonces, varios empleados han reportado ver a alguien vigilando los pasillos, alguien que parece estar atrapado en esa última ronda. Ahora, cada vez que alguien se queda hasta tarde en ese edificio, siente una presencia, como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad, asegurándose de que no cometan el mismo error que él. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Trabajaba en un edificio de oficinas en la ciudad, uno de esos lugares modernos con pasillos interminables y luces blancas que daban una sensación de frialdad. Aquella noche, había quedado solo en la planta, terminando un proyecto urgente, mientras el resto del equipo ya se había ido. Era tarde, pasadas las 11, y el silencio reinaba en los pasillos. Todo iba bien hasta que escuché un sonido inesperado, el timbre del ascensor, como si alguien lo hubiera llamado, aunque no había nadie más en el edificio. Me asomé al pasillo y vi las puertas del ascensor abiertas. Me pareció raro, pero pensé que tal vez había habido un fallo en el sistema. Justo cuando estaba por volver a mi oficina, el ascensor volvió a cerrarse solo, como si alguien lo estuviera usando. No había nadie en el edificio, o al menos eso creía. La curiosidad me ganó y decidí acercarme. Pulsé el botón para llamarlo de nuevo y las puertas se abrieron inmediatamente, pero dentro, el ascensor estaba vacío. Entré al ascensor, sintiéndome algo inquieto, y presioné el botón para bajar al primer piso. Sin embargo, el ascensor comenzó a subir en vez de bajar. Me invadió una sensación de incomodidad mientras el ascensor ascendía lentamente, pasando por cada piso sin detenerse. Al llegar al piso 15, el ascensor se detuvo de golpe. Las puertas se abrieron y me encontré ante un pasillo oscuro, iluminado solo por luces de emergencia. Sentí un impulso de salir, pero algo en ese pasillo me resultaba inquietante, como si alguien me observase desde la penumbra. Justo cuando iba a pulsar el botón para cerrar las puertas, escuché pasos en el pasillo, cada vez más cercanos, resonando como si alguien estuviera caminando descalzo. Mi corazón comenzó a latir rápido. No veía a nadie, pero los pasos seguían acercándose, lentos y constantes.
Pulsé repetidamente el botón de cerrar puertas, pero el ascensor parecía no responder. Los pasos estaban ya demasiado cerca. Entonces, una sombra apareció en el umbral, de pie, como si dudara en entrar. Era alta y no podía verle el rostro, pero sentía que me miraba. Finalmente, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a descender. Creí estar a salvo, pero un frío inexplicable inundó el espacio. Miré el panel y noté que el ascensor estaba bajando más de lo normal. Había pasado del primer piso, como si se dirigiera hacia un nivel inferior. No había botones para detenerlo. Y pronto el ascensor se detuvo en lo que parecía ser un sótano abandonado. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo estrecho y oscuro, lleno de antiguos muebles y archivos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado ahí en años. Estaba paralizado, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y delgada se posó sobre mi hombro desde atrás. Sentí su aliento helado junto a mi oído, y susurró: «Aquí nunca se trabaja solo». En un acto de puro instinto, presioné todos los botones, y el ascensor subió de golpe, alejándome de ese lugar. Cuando las puertas se abrieron nuevamente en mi piso, salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, informé lo ocurrido, pero la administración solo me dijo que el edificio no tenía sótano. Desde entonces, evito trabajar solo hasta tarde, pero a veces, al cerrar la oficina, escucho el timbre del ascensor sonar al fondo, como si alguien más estuviera esperando.